Realmente estamos muy contentos de poder estar aquí en el hospital, no tan solo por el aniversario de estos 103 años de vida, que sin duda, si uno cuenta historias y avatares que debe haber tenido este hospital, son muchísimas. Así como hizo una pequeña semblanza del doctor Patterson y también nombró al doctor Jovino Iglesias, del cual me he nutrido de toda su literatura para conocer a pleno la vida y obra del doctor Patterson también. Hoy estamos aquí también para decirles de que con gran gusto vamos a inaugurar un tomógrafo de última generación. Un tomógrafo que hace mucho tiempo estaba en una habitación, perversamente sin poder dar las prestaciones de servicio que le correspondían a los sanpedreños y a toda el área programática. La desidia ha sido por 700.000 pesos, que es lo que salió la obra, lo acaba de informar el ministro de Infraestructura. 700.000 pesos que fue el costo de esta obra para poner la instalación de este tomógrafo y hacer de que funcione para con toda la comunidad. Esta plata que puso la provincia es un granito de arena en todos los costos generales que tiene, pero fíjense ustedes la privación que tuvo toda esta comunidad de poder proveérsele de servicio por 700.000 pesos hoy. Hace 2 años sin duda que debe haber sido muchísimo menos. Dentro de este proceso, que por supuesto ilumina un poco el camino y nos da más fuerzas para seguir, quiero comentarles también de que hay obras pendientes en este hospital, que es la conexión del gas, el tema de la cocina, el tema del lavadero, la refuncionalización del servicio de pediatría, que se van a comenzar pronto. Digo pronto, no quiero dar una fecha específica, pero seguramente antes de fin de año van a estar en inicio varias de esas obras que ya hemos comprometido como algo prioritario al director del hospital. Esto forma parte de un proceso de descentralización, esa condición básica del gobierno de la provincia como fundamental para nosotros, pero también decirles de que este proceso de descentralización y de accesibilidad para los servicios de salud forma parte también de nuestro plan de acción desde el Ministerio de Salud. No hay duda de las necesidades y de las adversidades con las cuales nos encontramos día a día, pero estamos convencidos, con contracción al trabajo, con compromiso, con decisión, poder ir revirtiendo los graves problemas de salud con los cuales nos encontramos. Dijimos siempre también de que estamos en un proceso de reordenamiento de provincias, lo cual está subsumido también el Ministerio de Salud, donde estamos en un plan de reordenamiento y de acción. Esta semana que viene ya salen a licitación la compra de 50 ambulancias para poder redistribuirlas equitativamente y poder brindar una mejor cobertura y una mayor cobertura. También está inmerso un plan de acción de obras de infraestructura que no solamente son para este hospital, por supuesto, sino para también realizar en varios hospitales. Y la compra de tecnología. Para acá está previsto un arco en C que sirve, por supuesto, para varias cirugías, para poder hacer varias cirugías, una torre laparoscópica para poder hacer operaciones laparoscópicas también acá en el hospital, la compra de una mesa de anestesia para cubrir todas esas necesidades. Y de paso digo que este año, en lo que va del año, se han duplicado o triplicado la cantidad de cirugías que se hacían acá en el hospital. Y evita esas derivaciones al hospital central. Hoy se están haciendo promedio 6 operaciones por día, cosa que antes se hacían 2, 1.
y el resto se tendría que haber, o se tenía y se derivaba sistemáticamente al Hospital Pablo Soria. Esto mismo está ocurriendo en Libertador General San Martín, y eso sirve para ir descomprimiendo el colapso de los hospitales centrales. No hay duda de que hay muchas necesidades, pero de a poco la vamos a ir haciendo. No podemos hacer todos los cambios que necesariamente tiene que haber en la provincia y en la salud en particular de un día para otro. Llevamos 10 meses de gestión y creo que la provincia ha cambiado. Se sienten otros aires, se camina seguro en la ciudad, hay paz. Tenemos que tender a la unión y tenemos que fortalecer la posibilidad de más trabajo. Seguramente lo han escuchado al gobernador en varias oportunidades decir y hablar de todas las inversiones previstas, algunas inmediatas, otras a poco tiempo, que va a tener la provincia, que justamente va a ser en beneficio de mano de obra para la gente de Jujuy, de trabajo genuino y de posibilidades de mejores condiciones de vida. Hay muchas cosas pendientes, ayúdennos a que las podamos resolver. Por eso estamos hoy presentes acá y teniendo toda la territorialidad posible. Nos encomendó el gobernador que vamos de cara a cada uno de los problemas y le podamos dar las soluciones. Por eso es que estamos recorriendo la provincia, priorizando las necesidades y tendiéndolas a mejorar. Por eso, muchas gracias por estar y los comprometo también a que todos hagamos el aporte necesario desde el lugar en que nos toque para poder resolver los problemas de los jujeños en general y de la salud en particular. Muchas gracias.